desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, desde la ONEMI a Senapred, con nuestro invitado Ricardo Toro, exdirector nacional de la ONEMI. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy es nuestro episodio número 9 de toda esta lista. 9 ya es impresionante, ya tenemos a Víctor con nosotros, por supuesto, para hablar obviamente acerca de esto, de todo lo que ha ido pasando con los desastres en Chile. Y tenemos hoy un invitado, excepcional, impresionante. Espectacular. Hemos tenido la suerte de ir cada vez, quiero decir que, no voy a decir que esto es una secuencia ascendente, sino que siempre hemos tenido un súper buen invitado. Claro. Yo creo que en este caso le tenemos la suerte, le digo un batatazo, porque al otro lado aquí del micrófono está ni más ni menos que don Ricardo Toro Tazara. Ricardo Toro. Gran personaje, ex jefe, amigo, y aquí, don Cristian va a presentarlo antes de empezar la conversación. Claro, tenemos con nosotros justamente a Ricardo Toro Tazara, ex director nacional de la ONEMI y consultor internacional. También una de las personas con la mejor aprobación en la encuesta en Chile en su momento. Así que tenemos con nosotros, Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en nuestro podcast. Hola. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar, especialmente con Víctor, que nos une una amistad de mucho tiempo, ganado en el trabajo que hicimos en ONEMI y después lo continuamos en nuestras vidas privadas, así que encantado de estar aquí. ¿Se escucha lejos, don Ricardo? ¿Dónde está usted? ¿Se puede? Yo estoy al otro lado, a 30 horas de vuelo. Si tú quieres ver que llegas destrozado cada viaje, yo estoy viviendo en Singapur. Mi señora trabaja en BHP acá con base en Singapur, así que yo voy y vengo de Chile cada cierto tiempo para desarrollar la actividad que estoy haciendo actualmente. O sea, en este momento estamos a 12 horas de diferencia. Sí, claro, aquí son exactamente en la mañana, las 9 y tanto. Está en el futuro, como siempre adelantado a su tiempo, sí. Está en el futuro, está en días aquí son las 7:30 de la mañana del día lunes. Así que ya sé lo que les va a pasar en la noche a ustedes. No lo voy a contar. No me cuente porque ya muy bien. Imagino que tienen preparada la mochila de emergencia. Siempre, profesor, siempre, eso no lo olvide nunca, estar preparado siempre, no voy a decir lo que tengo dentro de la mochila, pero sí de que hay una mochila, está lista. Una vez a mí yo ya una mochila me la pasaron y estaba vacía, me preguntaban qué tenía adentro, yo sabía que estaba vacía, no la pude abrir. Pero la tengo llena de esperanza, de sueños. Claro. Oiga, qué bueno que recordó el tiempo que trabajamos la ONEMI, también para mí fue un honor haber trabajado contigo, aprendí harto, nos pasó de todo, compartimos entre el 2014 y el 2018, que si uno empieza a googlear, y para la gente joven, googleé la cantidad de desastres que eran en esa época, fueron bastantes, pero íbamos conversando anteriormente con Cristiano un poco de, claro, yo compartí un capítulo de ese proceso contigo, pero esto partió mucho antes, o sea, tú aterrizaste acá en este tema de post-27F, entraste en un proceso que duró casi 10 años. Me gustaría un poco que nos comentara eso, cómo fue esta llegada, desde tu pasada en Haití, cómo te encontraste con te invitaron en el fondo y ganaste un concurso para ser el director nacional de una ONEMI que está en un proceso de reconstrucción gigantesco. Entonces, ¿cómo empezar a hablar un poco de eso y contando las cosas que fuiste como armando? Bueno, el destino me llevó a ONEMI de alguna manera porque yo en mi carrera fue como oficial de ejército, como general, y ahí uno de mis puestos fue ser el comandante adjunto de las fuerzas militares de Naciones Unidas en Haití. Coincidió con el terremoto de Haití, que fue 3 meses antes del 27F de Chile, y que fue devastador, más de 230.000 muertos, con muchos desaparecidos, y realmente se destruyó principalmente Puerto Príncipe. En esa situación también se cayó el edificio de Naciones Unidas y murieron casi todos los altos ejecutivos de la misión. Por tanto, quedé liderando yo las primeras 72 horas, y también con una situación particular que
que la otra vez tuve que ponerlo ahí en el Banco de Chile, que significó también la muerte de mi señora María Teresa en ese momento. Claro. Tuve que lidiar con los dos instancias, que fue bastante, es decir, en el fondo tuve que liderar el día más trágico de mi vida, en el fondo. Y eso lleva a que posteriormente yo nunca más pensé seguir en el ámbito, obviamente, de los terremotos. Pero esto fue tan transversal en Chile que cuando terminó mi carrera, el presidente de ese entonces me solicita, producto de todo lo que yo había realizado en Haití en las horas que me correspondió liderar, me ofrece ser director transitorio de ONEMI. Posteriormente yo participé en el concurso de alta dirección pública y me mantuve los 3 periodos. Creo que soy uno de los de primer nivel de alta dirección pública que he cumplido los 3 periodos completos y que con 4 Entonces, pero ahí cuando te invitan y llegáis, ahora algo te contaron, me imagino, porque de cómo estaba la cosa y que había que tener un plan. ¿Había algo ya como predefinido? Dijeron, ya juegue, aquí está la cancha y usted tiene carta abierta aquí para poder resolver esto. O sea, ¿había un plan o el plan tuvo que ir armándose en el momento? Había un buen diagnóstico que había realizado una comisión de expertos interagencial de Naciones Unidas, en que había establecido recomendaciones pero que en concreto implicaba en la práctica que había que rehacer todo. Es decir, se necesitaba un nuevo sistema de gestión de riesgo de desastre. Y ahí donde también había que cambiar cuál era la imagen que tenía ONEMI, porque en ese momento todavía tenía las resoluciones del 27F. Sí. Había funcionarios que no podían usar la chaquetilla, por ejemplo, porque la gente todavía le sacaba en cara lo que había ocurrido y un poco culpaban el accionar de ONEMI y del sistema a cómo enfrentaron el 27F. Por lo tanto, había que partir de abajo. ¿Ah? Y eso pasaba incluso en envíos a personas las personas de ONEMI iban con la chaqueta en público y les venían insultos de en contra, cuestiones así. Claro, insultos y eso fue de a poco fue cambiando, especialmente después cuando vino el terremoto del 2015, donde todo lo que había fallado el 2010 funcionó. Ahí tú te acordarás, Víctor. Entonces, ahí empezó un nuevo repunte en el fondo de la ONEMI y yo creo que el principal éxito que tuvimos en mi gestión fue, uno, la continuidad que me permitió liderar un proceso completo, y lo otro que fue un proceso integral. No fue cosa aislada, sino que fue integral en todos los ámbitos del ciclo de la gestión de riesgo de desastre y en todos los ámbitos dentro de la organización. Sí. Oye, y hay una pregunta, cuando te tocó tomar la ONEMI, bueno, ya nos contaste cómo llegaste ahí, pero un poco cuáles son tus primeras impresiones, porque está el diagnóstico, está todo, pero tú llegas, pones un pie allá, empiezas a trabajar, empiezas a tratar de entender cómo funcionan todas las cosas, ves lo que tú harías, lo que no. ¿Cuáles son tus primeras como impresiones desde lo emocional de lo que te encontraste ahí? Bueno, ahí yo apliqué mucho lo que uno en el ejército tiene, normalmente lo están cambiando de puesto, entonces uno tiene esa técnica de poder primero analizar un par de meses qué es lo que hay, qué es lo que hay que cambiar y cómo hay que hacerlo. Es decir, primero hay que interiorizarse lo que hay, porque se habla mucho, pero hay que estar adentro para poder ver lo que ahí ocurre. Y además, yo era un militar que llegaba a la ONEMI y que en el fondo, después de lo que había ocurrido el 27F, se pensaba que yo venía a cambiar todo. Y la verdad es que traté de mantener los equipos que estaban allá, incorporé gente que estimaba que podía hacer o darle un valor agregado y acompañarme en eso. Y con eso desarrollamos una estrategia que tenía, en términos generales, primero solucionar lo que había fallado y que era fundamental, que era el sistema de alerta, el sistema operativo, la coordinación con los organismos técnicos, que era el principal problema, los sistemas de comunicaciones. Después trabajar mucho en prevención, especialmente con las comunidades más vulnerables. Y posteriormente, en la última etapa, era ya buscar una gobernanza con una institucionalidad que permitiera que fuera vinculante y obligatoria para todos los integrantes del sistema. Así que eso fue secuencial y creo que ese fue un buen resultado y terminó con la promulgación de la ley, que es la que nos rige hoy día.
Claro, y tengo una pregunta un poquito más, no sé si tan desde lo institucional ahí. ¿En qué momento entra Víctor? ¿Y qué pensaste, Víctor, cuando llega? No personalicemos el entrevistado don Ricardo Toro, ¿no? Ahí tengo una historia, pero no sé si Víctor tendría que... No, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que desclasificar esa historia, don Ricardo Toro. Ya ha pasado suficiente tiempo, ya pasó la mora ética ya. Yo deberíamos ya empezar, porque ya hay historia, ya hemos pasado, pero yo escucho, de hecho estaba la idea, porque contemos cómo fue, ya cuéntame, porque cada uno tiene su visión hasta que nos encontramos, pero empecemos, ya no quería, pero bueno, ya pongámosle un poco de picante a este podcast. Claro, primero Víctor había hecho unos comentarios en contra de cómo estaba la UNED. Era uno de los 2-3 que tenía en la mira de los que atacaban lo que hacíamos. Pero entonces, yo normalmente cuando, como director nacional, no permitía que, dentro de cuando me venían los nuevos gobiernos, en que se incorporara gente que no estuviese dentro de la línea de cómo se puede postular a la ONEMI. Pero sí aceptaba que por lo menos el subdirector nacional y otro subdirector fuera alguien que fuera pro gobierno, pero que indudablemente tuviese las competencias, como el caso de Víctor, con el objeto de que pudiese estar seguro de que lo que nosotros estábamos haciendo era un buen trabajo y que estábamos aportando al gobierno cualquiera fuera este. Y ahí Mahmoud Alewi, que era el subsecretario de Interior, don claro, y era, ustedes saben cómo es Mahmoud, así que al principio yo lo conocí en un hotel, en la que me miró que no usted, me dijo, y la verdad es que yo le iba a avisar porque al día siguiente asumían el gobierno y fue así medio tenso. Después con Mahmoud terminamos muy amigos y fue un gran apoyo para mí. Y él me mandó a buscar a la oficina y me dijo que él quería pedirme que yo aceptara como subdirector nacional a Víctor Orellana. Entonces yo inmediatamente le dije, ¿sabes? Yo no voy a trabajar con Víctor Orellana porque Víctor Orellana... Partimos súper bien. Entonces yo no voy a trabajar con él, así que usted verá, pues, secretario, qué es lo que hace. Usted tiene otra persona. Claro. Y salí de la oficina yo, y ahí hablamos un rato con Víctor. Víctor me dijo, pongamos en el contexto lo que dije, la verdad que era así, que no era una cosa tan espectacular como otro. Y bueno, yo me fui a la oficina, hablé ahí con algunos de ONEMI y dije, bueno, al final Víctor es una persona que es muy capacitada, tiene las competencias, capaz que después me ofrezcan otra persona que no tenga las competencias, así que yo creo que vamos a tener que limar la pereza y aceptar que fue una buena solución, porque fue desclasificamos una parte de la historia. Ahí yo volví a la ONEMI y venía saliendo Mahmoud de la oficina del ministro, y le digo, ¿sabes, secretario? Finalmente, después de analizar, he aceptado que Víctor sea el subdirector nacional. Y ahí empezamos. Así que al principio fue así. Yo estaba partimos pésimo, ¿para qué estamos con cosas? Porque, a ver, yo venía de alguna forma conociendo porque antes de entrar a la ONEMI, yo estaba trabajando con la cooperación japonesa, pues estábamos en el proyecto de cooperación de Tsunami, teníamos cierta vinculación con ONEMI, habíamos estado en algunas reuniones, yo estaba un poco al tanto incluso de los que estaban antes que llegara Ricardo, en el fondo, que está y algo un poco conocida, pero yo estaba ahí en el proceso del trabajo con los japoneses, y ahí me hacen como la invitación, digamos, a trabajar como subdirector de la ONEMI. Era un cargo que, si bien era súper técnico también, como decía Ricardo, en el fondo tenía que, como habían mantenido al director nacional, la idea era tener como una persona con la cual acompañar y complementar, y claro, fue sorpresivo para todos. Yo creo que más que yo, el que estaba más sorprendido era el subsecretario, porque en el fondo como que dijera, oiga, claro, le quiero, y no, dijo, no, sabe que no, y como que yo me acuerdo, o sea, es como raro, porque como que, bueno, es el carácter que tiene don Ricardo. Claro, yo entendía que era una cosa así como protocolar, como diciendo, mira, yo, muchas gracias, sí, Víctor. Entonces, pero es que yo ya he tenido
había tenido otras situaciones con otro más o menos parecía. Entonces, pero era mi única forma de poder indicar de que para entrar a ONEMI tenía que estar de acuerdo conmigo y hacerlo. Y en ese caso, pero indudablemente fue algo súper especial porque era inesperado lo que ocurrió. Y a mí me salió de adentro. La verdad que también yo la choné de una ahí. Entonces fue más bueno rápido. No, quedamos todos descolocados, pero me pasa que también había un tema porque seguramente había como cierta preocupación de que, o sea, yo en ningún caso quería ser director nacional, o sea, en el fondo como que había cierto sentido de amenaza, pero yo no estaba, o sea, no tenía ningún interés de ser director nacional y ser subdirector, y sobre todo de Toro, que ya lo conocía, sabía quién era. Me parecía interesante, entonces la idea era ir armando un equipo, pero en ningún caso tomar ese cargo. Entonces también hubo que explicarle a mucha gente que pensaba que yo quería desbancar a Toro, pero no, qué ropa. No, y lo que más me preocupó a mí es que Víctor andaba con una cojita con todos sus útiles de escritorio. Dije, pucha, va a tener que volver a la casa, entonces. Yo hubiera comprado ya un vasito. No, pero bien, pero partimos así, pero fíjate que lo que son las cosas, porque eso fue como a fines de marzo y en mi primer día de trabajo fue el 1 de abril, ¿te acuerdas? Sí. Y fue el terremoto de Iquique. Entonces, no tuvimos tiempo, o sea, el primer día de trabajo que empezamos a trabajar juntos fue el terremoto de Iquique, entonces no hubo tiempo ni siquiera de sospechar del otro, o sea, ya a sentarse al COVID inmediatamente. Entonces, yo siempre cuento eso, que nos fuimos como fraguando esta relación laboral en principio en la pega, o sea, nos tocó eso, después los incendios de Valparaíso, ¿te acordáis? 12 días después, después Villarrica, Calbuco, ¿no? Ahí yo cuando iba a los organismos internacionales a hacer exposiciones o representando a Chile como jefe de delegación, normalmente presentaban casos de Italia, que en el terremoto de 1700, entonces le decía, mire, todo esto que usted está contando me ha pasado en los últimos 3 meses. O sea, aluviones, tengo volcánica, terremotos, lo que usted quiera, le puedo ofrecer la última vez. Especialmente entre el 2014 y el 2017 no paraba nunca. Terminaba uno y empezaba otro. O sea, eso me recuerda mucho una anécdota, nada que ver con todo esto, pero un amigo de mi señora, de científico, y un par de amigos de él se venían a Chile el 2015 por 2 meses y estaban como con esta idea de que Chile es poco menos que una tierra de aventura donde pasan cosas todo el tiempo, y él muy diciéndole: Chile es un país común y corriente, por favor no hagan esta invención de caricaturesca de Chile. Llegan, erupción del Villarrica, los tipos están en Pucón. Se empiezan a mover para el sur y al ratito les llega la erupción de Calbuco en abril del 2015. Y después no hubo cómo sacar la caricatura de Chile encima. No es posible, por los aluviones, el incendio del 2017. O sea, yo me acuerdo, siempre pasaron cosas que fueron quebrando récords o cosas que, ningún mérito nuestro, pero sí de alguna forma fenómenos nuevos, o sea, los aluviones de Atacama el 2015, ¿te acuerdas? Los incendios del 2017, cosas que todos los expertos decían, esta cuestión es nueva. Esta es nueva, bueno, eso cambió. La verdad es que nosotros, todo nuestro desarrollo ahí, ¿tú te acuerdas, Víctor? Que fue desde el punto de vista para enfrentar las erupciones volcánicas y de terremoto y tsunami, que son súbitas. Y estaba todo el sistema de alerta preparado, pero a partir del 2015, que fue especialmente el aluvión de Atacama, que fueron 18 aluviones consecutivos que destruyó prácticamente toda la región. La verdad es que tuvimos que empezamos a recibir lo que eran los efectos del cambio climático, y ahí empezó a presentarse con mucho más frecuencia y afectación, y tuvimos que readecuar. Acuérdate, Víctor, inventamos las mesas técnicas para que 2 o 3 días antes pudiéramos a monitorear la amenaza y poder estar y activar a todo el sistema antes que ello ocurriera. Y posteriormente hacer una secuencia y tratar de transferir los avances que hayamos hecho para los terremotos y tsunamis al cambio climático, pero eso aún queda, pero la base de poder enfrentarlo con sistemas de alerta, etcétera, fue lo que nosotros tratamos de aplicar, porque era algo un poco nuevo para lo que iba a ocurrir posteriormente, como lo hemos podido ver en este año incluso. Estás escuchando ¡Qué desastre!, con Cristian Farías y Víctor Orellana. Ahora, yo le comentaba, claro, porque todo esto pasaba mientras también se estaba construyendo todo el proceso de nueva institucionalidad, o sea, se estaba discutiendo la ley, entonces era como este tema de que estábamos obligados a caminar y a mascar chicle. Entonces,
Eso fue bien complejo porque los equipos, ¿cierto?, son chicos y las capacidades también son limitadas. Al mismo tiempo que tenías tú como director la misión de reorganizar toda esta institución y llevarla para otro lado de desarrollo, ocurrían desastres. Entonces eso yo creo que también fue bien complejo en el fondo, de estar como con una mirada en esos dos ámbitos. Claro, o sea, fue simultáneo en el fondo, había que estar, y eso fue, creo que el éxito, y uno era el hecho de que a veces la UNEMI, cuando vienen, o hoy día el Senapred, cuando vienen emergencias muy seguidas, uno se pone emergencista, o sea, se dedica a la emergencia, y como que descuida lo otro, y en ese entonces nosotros teníamos muy claro que la emergencia era una situación, pero había que seguir con lo otro, porque era la única forma de enfrentar en mejor forma lo que venía ocurriendo. Entonces, nunca dejamos de seguir avanzando en prevención, en la institucionalidad, en insistir en el Congreso. Yo fui durante 10 años al Congreso a defender la ley. Entonces era una cosa que nunca acababa, pero finalmente se logró, y eso fue importante. Y era muy terrible ir al Congreso a defender la nueva ley, viendo cómo iba cambiando la conformación de los parlamentarios, o de pronto había, no sé, mucha resistencia a alguna cosa. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Bueno, es lo mismo que le pasa a las leyes, que es la parte política. O sea, había una ley que era que se había creado después del 2010, el 2011. Claro. ¿Y cómo se llamaba? Que tenía otro nombre incluso. Claro, era una agencia de protección civil, era una figura bien compleja. Claro, era una agencia, entonces era una cosa bastante grande y eso no fue aceptado. Entonces después empezaron a hacer cambio de eso y lo fueron amoldando hasta que nosotros, y eso fue lo que nosotros establecimos, y ahí donde decía mascando chicle, fuimos igual a través de, bueno, por ejemplo, con Víctor los conseguíamos la parte del gobierno que nos apoyara con ciertos proyectos, y fuimos desarrollando capacidad, porque al final cuando sale la ley, en la práctica fue reconocer lo que pasaba, los avances que había tenido el sistema de protección civil, la UNEMI, y se le reforzó y se actualizó y se estandarizó eso, centrado en la prevención y la territorialidad, y ahí sale esa ley que finalmente se aprueba. Pero lo importante fue reconocer, porque estos 10 años no fue que estuvo parado el sistema, sino que fuimos igual desarrollando, siguiendo una línea estratégica que después se implementó la ley. Por eso la ley no fue un trauma, por eso me preguntaban si la nueva ley eran nuevos helicópteros, venían nuevas cosas. No, era una mayor capacidad de entender que el sistema funciona con entidades públicas y privadas, y que se tiene que gestionar o coordinar a través de los comités para la gestión de riesgo de desastre, y se tiene que gestionar a través de los instrumentos de gestión, que era algo que ustedes conocen muy bien y que era importante. La política, por ejemplo, muchas veces yo escucho ahora nuevas propuestas y nuevas iniciativas, y todo está en la política, y todo está ahí. La política nacional de reducción de riesgo. Eso, sí, claro. De reducción de riesgo. Entonces, la institucionalidad tiene una buena base, lo que requiere es su implementación, y eso es lo que creo que hay que seguir con mucha fuerza. Porque claro que al final todo el proceso se demoró 10 años, pues desde que se incorporó el primer proyecto de ley del 2011 con Piñera 1. Claro. Después, claro, esa ley de la agencia, de hecho, terminó siendo aprobada en la Cámara de Diputados en 2013. Claro. Quedó aprobada. Y cuando pasa, digamos, al Senado, entra Bachelet 2, digamos, cuando entramos nosotros, y ya, bueno, es un tecnicismo, pero en el fondo se incorpora una indicación sustitutiva, o sea, se cambia todo eso que estaba para atrás y se parte de cero, ¿no? Con otro diseño, con otro esquema, y ahí como que la discusión parte de nuevo. Entonces fue una conversación bien compleja, porque claro, por un lado están los parlamentarios, como decía Cristian, pero también están los asesores de los parlamentarios, que era otra cosa, ¿te acuerdas? Como que todos opinaban, conversaban, nosotros veíamos. El problema era que venían ideas de Estados Unidos, de España, y la verdad es que yo soy un convencido y creo que en Chile lo que requiere es un buen sistema que coordine a todas las entidades que participan en el sistema. Un buen sistema de coordinación, un buen sistema de enlace, un buen sistema de trabajo con los organismos técnicos, con las instituciones que cooperan, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, bomberos, carabineros y todas las entidades que participan. Y creo que ahí hay capacidades que hay que coordinarlas muy bien.
y no hay otra forma. Nuestra cultura, nuestra condición geográfica, nuestras capacidades como país requieren de un sistema que es el que tenemos, y yo creo que es el que implementarlo, pero hay que implementarlo, porque de lo contrario queda en la fase idea, y la diferencia que hay, que nosotros, acuérdate, Víctor, en todo mi liderazgo nosotros nos basábamos en el plan de protección civil, que era voluntario, o sea, dependía de la voluntad de los actores, no era obligatorio. Esta ley obliga. A eso cuando yo lo explico no lo entendía nadie, decía, pero ¿cómo que se basa en la voluntad? Claro que si no hay nada obligatorio en esto, todo no, es buena voluntad. Era por favor, tú acusáis o tratáis de armar algo, pero y por eso que había que moverse mucho y había que ser bien transversal para poder convencer a la gente que apoyara. Cada año en el presupuesto teníamos que pelear algún proyecto, ya fuera el SAE celular, la sirena, y ir viendo cómo nos mejoraban las instalaciones, los cambios de direcciones regionales, porque el gran cambio que tiene cuando nosotros llegamos, o cuando yo llegué en 2012, lo primero que cambiamos fue la estructura, ONEMI, que era una estructura lineal enfocada a la respuesta, y la establecimos con un sistema que representara las actividades esenciales que tiene el ciclo de la gestión de procesos a través de las soluciones, y ahí le creé el puesto a Víctor. Y entonces y ahí aparece Víctor como el primer subdirector de esta estructura. Era como su primer ministro, y decía, yo soy como primer ministro y usted como la reina Isabel, decía, éramos la mejor pareja. Claro, avanzado. Sí. Oye, Cristian. Yo quería tocar el temita que, porque ya nos estamos un poco acercando a la parte donde obviamente la historia esto cambia a Senapred, pero el asunto es que un tema medio peliagudo siempre ha sido el presupuesto. O sea, ¿cuánto gastamos en toda la parte de no solo la respuesta, sino que la prevención, ir pensando en los factores, cómo tomar medidas de mitigación frente a distintas amenazas? Y eso siempre requiere harto presupuesto para poder entender cosas. ¿Cómo se fue dando esa pelea y cómo la ves ahora? O sea, ¿cómo ves ahora que hay o no hay más plata para poder hacer estas cosas? ¿Cuáles han sido los problemas? Un poco ir por ese lado. Bueno, el presupuesto siempre fue un problema. Siempre fue un problema porque de partida el presupuesto para solamente hacer funcionar la ONEMI era más o menos estrecho, y había que hacer bastantes cosas para poder seguir desarrollando. Siempre, por suerte, encontramos en un momento un apoyo del ministro de Hacienda. En un momento, por ejemplo, ONEMI fue una de las pocas instituciones que casi todos los funcionarios, porque prácticamente todos estaban a contrata. Claro. Que es muy común que en los organismos públicos estuviesen a horario. A contrata, entonces se cambia totalmente la dinámica. Se crearon las direcciones regionales. No se olviden usted que el 2010, estaban las direcciones regionales, estaban trabajando en las horas hábiles, no tenían sistema de alerta temprana, no había nada. Entonces se creó la intendencia, se colocaron directoras y directoras empoderadas regionales, que le dieron otro carisma. Antes de mí, el director nacional tenía que ir a todos lados porque la FACSI no tenía gente empoderada en las regiones que hicieran la pega en el territorio. Entonces eso yo creo que fue también un cambio trascendental, y creo que ahí en los presupuestos siempre fueron un problema, pero siempre lo fuimos consiguiendo de a poco. Pero ahora que viene la implementación y que se requiere desarrollar todas esas capacidades de estructurales que requiere Chile y no estructurales, deben ser considerados como primera prioridad. De lo contrario lo vamos a pasar muy mal. Entonces, a veces uno, cuando escucha discursos políticos de cuáles son las principales necesidades que tiene, cuesta en primera instancia escuchar que la primera necesidad es reducir el riesgo de desastre, porque eso afecta al desarrollo sostenible. No sacamos nada con desarrollar carreteras si no se considera el aspecto de la reducción de riesgo de desastre. Si no se construye en función de las amenazas que tiene el sector, vamos a pasarlo mal, y eso es importante, y creo que el Senapred tiene las bases, tiene gente preparada, tiene que potenciarse, pero lo más importante es que reciba el apoyo para poder implementar lo que está establecido en la política nacional, está establecido en el plan estratégico también que lo acompaña,
y creo que son la base para poder seguir adelante. Claro, yo tengo una pregunta sobre justamente esa parte política. ¿Cómo vas convenciendo? Porque se entiende la parte de la emergencia, ¿no? Cuando hay un terremoto, todo el mundo de inmediato entiende que hay que hacer algo, pero cuando hablamos de anticipar, cuando hablamos de mitigar, de prevención, siempre es como más una política de Estado, más que una cosa de un gobierno, de los 4 años que dura una administración. Entonces, ¿cómo te encontraste con muchos problemas con la misma política en sí misma, para que las personas que participan en ella entendieran que esta es una cuestión de mirada de Estado de largo plazo, o eso fue más fácil de hacerlo, de entender? Bueno, yo de alguna manera la mirada de Estado a largo plazo se dio, bueno, primero siempre se miraba a la ONEMI como un organismo de respuesta. O sea, había un presidente que siempre me decía, oye, usted no está haciendo nada, porque no había ido, por ejemplo, ninguna empresa. Yo he pasado bien, entonces yo decía, no, ya, presidente, si estamos haciendo un montón de cosas de prevención, desarrollando tenemos que hacer un montón de cosas más. La respuesta es parte de lo que ocurre una afectación, pero entonces uno entendía al tiro que a uno lo miraban en función de la emergencia, o sea, no se veía el valor de lo otro que había que desarrollar, que era importante. Creo que una de las cosas que no quiero echarme todo el éxito, pero creo que una de las cosas que permitió de alguna manera sacar adelante fue que yo estuviera a los 10 años, porque eso traspasó los gobiernos, y en ese contexto pudimos seguir, porque imagínate que en cada gobierno hubiesen cambiado el director nacional, cada director, lo que era o tú no quieres, iba a cambiar lo que estaba, de alguna manera. Entonces iba a ser más difícil. Y tenía que aprender, y el ciclo de aprendizaje se complicaba. Y era empezar todo de nuevo. Entonces, porque podía pasar un desastre en cualquier momento, o sea, en el fondo eso nos pasó el primer día y así, claro. Entonces si tenéis que entrar sabiendo, o por lo menos mantener una línea para poder asegurar la continuidad operacional, pues si no, imagínate. Pero claramente el reducir el riesgo de desastre en Chile es un problema de Estado, es decir, no se puede estar mirando para cada periodo qué es lo que va a hacer, sino que tiene que haber una continuidad, porque son grandes cantidades de dinero, pero que deben ser consistentes en el tiempo para que se desarrollen las capacidades estructurales y no estructurales que requiere el país para enfrentarlo. No hay otra forma, y a veces los montos son considerables. Por eso que se tiene que hacer por etapas, y se tiene que tener una proyección de eso, de cuándo se va a terminar, con la urgencia que implica aspectos que estamos viendo. Nosotros estamos viendo en la última emergencia que vuelva a inundarse el mismo lugar, que se vuelva a caer el mismo puente, el mismo sector, el lugar de riesgo. ¿Y cómo se ve eso de afuera? A ver, ahora como espectador experto, no te da pena en el fondo una evaluación, porque sabemos que hay gente que conocemos y que queremos mucho, pero en el fondo igual, ¿cómo se ve de afuera? ¿Cómo estáis viendo que esto está funcionando ahora? Mira, yo creo que el Senapred creo que ha desarrollado sus actividades conforme a lo que le corresponde. Yo creo que se ha hecho y se ha tratado. Yo hablo normalmente, yo en estos momentos soy consultor, creé una consultora, se llama Dinámica GRD, que trabajo con muchas veces con las municipalidades, veo qué trabajo se está desarrollando en ese nivel, y me he interiorizado y he podido aquilatar que se está tratando de implementar, pero creo, y se están, por ejemplo, postulando los concursos de director nacional, se están postulando los concursos de directores regionales. O sea, tú ves que se está tratando de implementar lo que está establecido en todo lo que era la organización misma de la ONEMI, y de lo que implicaba lo que establece la ley con los instrumentos de gestión y todo lo que hay que implementar. Yo creo que hay esfuerzos, pero creo que estamos cortos. Creo que se requiere mucho más entender de que esto es más, tiene mayor exigencia de lo que quizá algunos entienden de lo que hay que hacer. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Claro, le está pasando un poco lo mismo, porque ahora ellos tienen que, el nuevo Senapred y los colegas de Senapred tienen que instalar este proceso, obviamente estructuradamente, siguiendo lo que dice la ley, los reglamentos, etcétera, etcétera.
y van ocurriendo emergencias también, o sea, esto es parte del negocio, o sea, no se puede quejar de que no tiene tranquilidad ni tiempo para hacerlo, o sea, es parte de lo que hay que hacer y ahí las capacidades tienen que desplegarse, pero uno como que ve que ese esfuerzo se da y se ve, pero por el lado porque el Senapred tiene jefaturas también, pues tiene una estructura, está dentro del Ministerio del Interior, tú ves que como que está ahí como el apoyo para que eso avance, un poco también lo que pasó con los incendios, la salida de Álvaro, Ormazábal. ¿Cómo viste como esas turbulencias que han ocurrido el año pasado, o este año? Bueno, es que yo creo que uno de los puestos más difíciles que hay en Chile es ser director de Senapred. O sea, tú entenderás que tienes que, además de tener que ver lo que ocurre en el día a día de todo organismo con problemas de personal, de recursos humanos, de situaciones, sumarios y todo lo que implica la parte administrativa, tienes que lidiar con todo lo que es la emergencia y además implementando un sistema que requiere se aplique en esta instancia. Son muchas cosas que van jugando entre medio. Ahora, lo que eso ocurrió, por ejemplo, con Álvaro Ormazábal, yo no sé el detalle específico, sé que fue consecuencia después de una emergencia que hubo muchos fallecidos, pero yo veo que ahí, a mi juicio, fallaron ciertas cosas que yo entendía que estaban solucionadas, con respecto fundamentalmente para trabajar con CONAF, por ejemplo. Pero creo que eso es parte de la variable que significa ser director de ONEMI. Hay muchas posibilidades que a uno lo traten de culpar de muchas cosas, pero creo que ONEMI tiene una base sólida, tiene gente que está muy preparada y que yo creo que lo único que hay que hacer es seguir haciendo e implementando lo que está. Creo que el gran error sería tratar de cambiar porque una emergencia salió mal. Yo creo que hay que seguir con la misma intención. Lo que sí hay que entender que hay que buscar no volver atrás, sino que mejorar las coordinaciones, sacar las lecciones aprendidas y seguir adelante. Pero muchas de las cosas que ocurren es porque todavía no se implementa en todos sus aspectos los instrumentos de gestión. Tenemos ahí los mapas de riesgo, los mapas de amenaza, los sistemas de información, que hay un sistema correcto que se pueda acceder a él. Creo que los sistemas de alerta temprana hay que seguir potenciándolo, porque establecimos una base importante, pero hay que seguir potenciando. Y lo más importante para mí es que se le dé el valor que requiere a la política nacional para la reducción de riesgo de desastre y al plan estratégico. Porque ahí está todo. Si tú lees que hay problemas con el Ministerio de Obras Públicas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está lo que tiene que hacer en los próximos 10 años. Y por lo tanto, hay un instrumento que establece un marco de referencia para lo que se tiene que hacer. Y no hay algo que no está planificado, sino que, pero hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo con consistencia. Oye, Ricardo, entonces también entiendo todo lo que nos dices, que una de las cosas que no deberíamos hacer como sociedad es igualar estos incendios, por ejemplo, de ahora en el verano en Viña del Mar, Quilpué, con el 27F. O sea, no hacer ese nexo, porque significaría que querríamos como rearmar todo de nuevo cuando sí tenemos algo muy fuerte sobre lo cual estamos parados hoy por hoy, ¿no? Claro, yo no comparto en absoluto esa opinión. Es decir, el 27F fue una situación que dejó demostrado que falló completo el sistema, no solamente la ONEMI, sino que también el sistema completo. Yo creo que acá indudablemente fue un poco fuerte por lo que coincidió, porque nosotros también, la verdad es que habíamos tenido en Chile, son los países que tienen más emergencia. De hecho somos un laboratorio natural en emergencia, lo hablamos al principio, porque nos pasa de todo, pero éramos los que teníamos menos víctimas, a pesar de tantas cosas, y eso es algo que como que ahí se vino atrás con lo que ocurrió el incendio, y eso creo que fue el impacto, pero era algo que puede ocurrir en el sentido de que además después nos dimos cuenta de que el incendio era intencional y que normalmente los incendios intencionales lo colocan en lugares que efectivamente causen daño, y por lo tanto se produjo la tormenta perfecta, aprovechando que el cambio climático, se produjo la tormenta, fallaron las comunicaciones, un montón de cosas que antes en incendios anteriores ya habíamos avanzado en ese aspecto, pero eso es parte de lo que está en la investigación y hay que ver qué es lo que ocurrió. Pero indudablemente no se puede comparar, y comparto contigo, con el 27F.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay una investigación que está en curso, hay una comisión de la Cámara de Diputados que ya está por cerrar el informe, hay algunos personajes que están apareciendo con cierto foco de responsabilidad, en el fondo eso es bueno que se haga el análisis dentro de todo, yo creo, es importante que las conclusiones sean de alguna forma también vinculantes para definir responsabilidades donde las haya, pero también para ir viendo cómo este sistema se puede seguir mejorando, sin volver atrás, sin volver a replantearlo, a refundarlo, porque efectivamente es bien intencionado, tiene un diseño y es importante que terminemos la tarea de la implementación. Yo creo que por ese lado es bueno también lo que dice Ricardo, que es parte de lo que ocurre. Obviamente las pérdidas son súper lamentables, pero es importante que esto también se vea con la perspectiva de futuro para que no vuelva a ocurrir, que eso es lo que todos queremos. Exacto. Claro, eso para mí es fundamental, poder entender eso, que muchas veces van a haber aspectos de contingencia que podrían significar cambiar todo, pero la verdad es que ocurre porque no se ha podido implementar todo, y eso es lo que hay que entender. No es porque el sistema esté malo, es porque el sistema requiere ser robustecido con lo que está establecido, y eso es lo que se tiene que entender, y eso hay que trabajarlo y hacerlo. Claro. Y las lecciones están, y los países, hay algunos que avanzan en eso, otros no. Chile creo que tenemos avances muy importantes, la misma red sismológica. Creo que estamos muy preparados para los terremotos, tsunamis, pero creo que y creo también de erupciones volcánicas, pero en lo que es cambio climático, en todo este tipo de amenazas, todavía falta mucho que desarrollar. Además que el país no tiene una estructura para enfrentarlo, si ese es el problema, porque tenemos cables de luz, tenemos puentes que no son adecuados para el río cuando crece. Entonces hay una estructura también de país que, mientras no se produzcan cambios estructurales, va a volver a repetirse, aunque tengamos un sistema excelente. Exacto. Bueno, con eso, Ricardo, ya estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Con el tiempo, yo creo que seguiríamos 3 horas más aquí tranquilos. Sí. Así que, primero que todo... Me dejaste contar más anécdotas. Claro. Tal cual. O sea, hagamos una segunda parte. Hagamos una segunda parte con puras anécdotas nomás, Ricardo, y de ahí sacamos todos los temas importantes también, porque la verdad es que esta conversación ha sido súper potente y enriquecedora también. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast, en este día. Te dejamos cordialmente invitado para otro más adelante en el futuro, porque vamos a seguir obviamente nosotros dando vueltas con esto. Así que eso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si quiero dar un saludo final, don Ricardo, y vamos cerrando. Sí, pues yo creo que un mensaje final. Sí, yo creo que muchas gracias por la invitación. Yo quiero aprovechar este podcast porque sé que lo escuchan gente que se relaciona con el tema. Primero, es decir, que agradecerle a todos los que trabajaron conmigo en ONEMI, que hoy día son Senapred, desearle el máximo de éxito. Yo me siento muy orgulloso cuando Senapred le va bien, como todos los que están hoy día, que trabajaron conmigo, siguen ahí llevando esto adelante, y ojalá, como hablamos al principio, se entienda que la reducción de riesgo de desastre debe ser una prioridad del país, se debe trabajar con una visión de Estado, y que están los instrumentos donde se establece claramente lo que hay que hacer para seguir adelante, y eso requiere de recursos, requiere de voluntad, y requiere entender que estamos en un país que está, además de ser uno de los países más sísmicos del mundo, tener una importante actividad volcánica, somos altamente vulnerables al cambio climático, y el cambio climático es y está establecido así como la principal amenaza que tiene el mundo de aquí en adelante. No, estamos en eso. Por eso te mandaste súper buen mensaje, grande profe. También un saludo para ti. Un honor también haber trabajado contigo. Bueno, seguimos vinculados con cosas. Vamos a seguir ahí sacando noticias en el futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos vernos pronto. Y bueno, nos despedimos también de nuestros amables oyentes. Y nos vemos en 2 semanas más con el próximo capítulo, ya el número 10. Nos vemos en 2 semanas más, gente. Y me alegro mucho de haberme arrepentido de no dejarte ser su director nacional. Hasta que lo dijo. No permite estar conversando. 15 años. Después de 15 años cerramos el círculo. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao a todos. Que esté muy bien. Chao. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestro invitado Ricardo Toro, exdirector de la ONEMI, por acompañarnos, y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!